Y ahora sí, vamos a comenzar a desandar esta nuestra primer historia de vida, que llegamos con mucha ansiedad a ese lugar, que llegamos con muchas ganas, con mucha incertidumbre también, porque no era fácil comenzar a desandar este tipo de programas. Y bueno, él fue don Armando Mattio, quien nos dio la posibilidad de comenzar nuestras historias de vida. Él fue intendente por varios periodos y la municipalidad se ejercía en donde hoy es la Escuela Laboral número 4. Y así comenzábamos esta charla. Bueno, Armando Mattio, la verdad que me parece un imposible poder estar hoy acá compartiendo su tiempo. Para nosotros es un orgullo, va a ser el primer protagonista de Historias de Vida, un programa que queremos regalarle a toda la sociedad de Realicó, recordando a toda la gente que hizo tanto, ¿no?, por este Realicó, que ya vamos caminito a los 100 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Armando? Muy bien, muy bien. Gustoso de recibirte. Bueno, digamos así, tengo la suerte, como decís vos, de ser protagonista de este primer programa, y lo hago con todo gusto y en cierto modo con orgullo también. Me parece bárbaro. Armando, allá por el año, decíamos un 25 de mayo, si no recuerdo mal, del 58, empezó su gestión como intendente de Realicó. ¿Cómo era Realicó, el Realicó de hoy, tantos años atrás? ¿Cómo eran sus calles? ¿Cómo estaba conformado? Bueno, Realicó en aquel entonces era lo que se puede llamar un pueblo con las características esenciales de un pueblo de campaña, de un pueblo de una riqueza circundante en relación a sus tierras, digamos, casi en una forma manifiesta, en una forma inagotable. Sus calles, que ya estaban esbozadas conforme a un diseño profesional, o sea que las características actuales de las manzanas principales del centro fueron distribuidas, y la construcción se manifestó a través de un diseño hecho por un profesional cuyo nombre ahora no recuerdo, pero por encargo especial de nuestro fundador, don Tomás Mulali. Y bueno, ya tenían muchas de ellas un frente con características, yo no diría de ciudad, sí de pueblo grande, ¿no es cierto? Las calles, no sé si ya te lo mencioné, obviamente eran de tierra, un poquito mejoradas por, digamos, un alisamiento, un abovedamiento así en forma rudimentaria, cuidando necesariamente los desagües, o sea, la salida del agua de lluvia, pero claro, cuando venían días de lluvia intensa por largas horas o por días, una llovizna, no te voy a decir que la hacían intransitable, pero era todo, se hacía todo un fango, ¿no es cierto? No era extraño ver a la gente ir a una reunión, por ejemplo, a un cine, que era lo que de lo que más se disfrutaba un día determinado de fiesta, o un sábado o un domingo,
calzando botas para cruzar la calle y después poniéndose el calzado normal cuando subían a la vereda. Y bueno, yo diría que era toda casi una odisea, ¿no es cierto? Bueno, también habría que reconocer que como te diría, los servicios esenciales, tanto en salud como servicio bancario, otros servicios elementales de esa época cumplían su función, es decir, estaban sirviendo a la gente, pero claro, el hecho de ser las calles de tierra, cuando ya otras ciudades de La Pampa estaban camino al pavimento, se nos evidenciaba una situación que había que buscarle una solución, pese a todos los esfuerzos que realizó no solamente la municipalidad a mi cargo, sino otras entidades del medio, no se había logrado darle curso a la obra del pavimento. Sí se logró dar curso a la obra del agua corriente para que los vecinos pudieran tener en sus casas, en sus domicilios, un servicio de agua potable que no lesionara las condiciones de vida del medio. Armando, ¿qué cantidad de habitantes tenía Realicó allá por el 58, estimativamente? Yo en este momento tendría que recurrir a la memoria, que ahora se me mezclan algunos números, pero yo diría de que no pasaría muy por encima de los 3.000 habitantes. ¿Y qué gente te acompañaba en tu gestión? Cuando yo inicié la gestión, me acompañaron desde el 58 al 62 como secretario tesorero de la municipalidad, don Eduardo Rizzo, y como miembros de la Junta Vecinal, porque en aquel momento no se los designaba como concejales, sino como miembros de una Junta de Vecinos. Esa Junta de Vecinos estuvo alternativamente funcionando con la intervención de don Elías Sago, de don Ernesto Toral, de don Juan Bergia, de don Laxabeborde, cuyo nombre de pila ahora no recuerdo, y después con Nelson Bobbio y Paulino Blacal. Esas 6 personas alternativamente, porque después Sago dejó el cargo para ser diputado y otro, don Juan Bergia había fallecido prematuramente, y los demás alternativamente fueron reemplazando y ocupando esos cargos, reitero, en la Junta Vecinal. Que esta fue del 58 al 62, el Exacto. primer tramo de gobierno. Sí. Después, ¿qué pasó del 62 en adelante? Del 62 fue designado, yo había renunciado en el 62 y fue designado
por el gobierno provincial Alejandro Salazar, quien se desempeñó hasta las elecciones del 63. ¿Dónde volviste? Donde el 63, por el sistema municipal que había en ese entonces, se elegían dos, digamos así, delegados por partido político actuante. En aquel entonces actuaron tres partidos políticos que a la sazón obtuvieron, digamos así, 2 escaños para el Consejo, y de acuerdo a la reglamentación de esa época, de ese año, el partido que tuviera más votos tenía derecho a ser designado intendente. Por esa circunstancia yo fui designado intendente. ¿Cuáles eran los 3 partidos, no es cierto? ¿Y quién representaba a cada uno? Bueno, en uno eras vos. Yo representaba con Alejandro Salazar el MIT. Raúl Pedro Pérez y Martín Zabaljauregui a la Unión Cívica Radical. Y después Eli Covela, sí, y Esteban Pica a la Democracia Cristiana. Como a mí me eligieron intendente, subió el suplente mío, que era Michel Sago. Entonces el Consejo estaba constituido por 2 del MIT, 2 de la Unión Cívica Radical y 2 de la Democracia Cristiana. Y este periodo nuevo tuyo va desde estábamos situados en el 63, ¿no? Desde octubre del 63, ¿hasta cuándo? Bueno, desde octubre del 63 hasta que le entregué por las elecciones de 1973 a José Ordóñez, con la diferencia de que hasta el año 1966 actué como Consejo Deliberante y posteriormente a esa fecha sin Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque se había producido el golpe de Estado de orden nacional que anuló todos los entes deliberativos, inclusive el Consejo Deliberante de Relicó. ¿Cuál fue, si tuvieras que hacer hoy a la distancia, si tuvieras que hacer un balance, cuál sería el mejor periodo donde más te sentiste a gusto, donde más pudiste lograr cosas? Cuando más cosas se logró fue en el primer periodo, 58-62, porque la República se desempeñaba en democracia, todas las instituciones funcionaban, había bienestar económico. Una evidencia de esa circunstancia fue el hecho de que, por ejemplo, el edificio municipal actualmente en funciones, que se habilitó en el año 1961 y se empezó a construir por allá entre el 59 y 60, bueno, es una obra que muy preciada y muy necesaria para este pueblo, para el funcionamiento de todas sus entidades. Bueno, reitero, gracias a esa política distributiva de la renta nacional. Otra de las
de las cosas que determinó para Realicó un antes y un después fue la habilitación de la Escuela Nacional de Comercio precisamente en ese periodo, que saliera a la luz en el año 1960 y que hiciera de que decenas de chicos de Realicó, de jóvenes de Realicó, tuvieran la oportunidad de estudiar y de desarrollarse en su propia localidad. O sea que has tenido una posibilidad maravillosa y una visión, podríamos así decirlo, de poder lograr el edificio municipal y bueno, y una institución que hoy por hoy sigue formando jóvenes, como es la Escuela de Comercio, ¿no? El secundario. Eso fue todo en tu pasar como intendente. Vos, tu gestión entonces cuando comienza, estás en la vieja municipalidad donde hoy es la Escuela Laboral. Exactamente, que ahí empezó a funcionar, digámoslo también, la Escuela de Comercio. Quisiera también remarcar, esto fue en el primer periodo, y otras cosas, menudencias de que, bueno, hacían a la circunstancia normal de una, digamos, buena administración. En el otro periodo, que se inició el año 1966, tuvo como trabajo esencial, como meta esencial, lograr la pavimentación de Realicó. Eso se logró conseguir la correspondiente ordenanza justamente en los últimos días de la vigencia del gobierno constitucional en el orden nacional del doctor Ilia y en la provincia del doctor Ismael Lamith. Armando, ¿cómo descubrís esa beta política o qué hizo que vos llegaras a ser intendente? ¿Cómo lo descubrís? ¿Fue por una necesidad social? ¿Fue porque realmente te gustaba la política? Yo en mi juventud, si bien no fui político, no fui político en mi juventud, me interesé por la política. No había en aquel momento los programas políticos que hay en este momento. Me acuerdo de que, y no había televisión tampoco, por lo menos en el campo no teníamos televisión. Entonces, y estaba la radio también, sí, pero la radio no teníamos corriente eléctrica, eran radios a pila o acumulador, que había que cuidarlo mucho. Entonces yo me interesaba a través de la lectura de los diarios. En aquellos años de mi juventud, en mi casa se recibía todos los días el diario La Nación. Y estaban ahí estaban evidentemente todas las manifestaciones políticas de esa época, ¿no? Bueno, por circunstancias de haber analizado toda esa política de ese momento, y reitero, tenía como joven un profundo respeto por todos los partidos políticos existentes en ese momento, hasta incluido el Partido Peronista, pero yo por un hilo conceptual que nació de Hipólito Yrigoyen, me afilié a la Unión Cívica Radical.
no llegué a ser dirigente de la Unión Cívica Radical por cuanto había personas con más antecedentes que yo era un simple afiliado. Pero me entusiasmé con el discurso de Arturo Frondizi. Entonces, cuando Arturo Frondizi, o sea, había que optar en un momento dado por Frondizi o por Balbín, y reitero yo, con mucho respeto por todo, inclusive por Perón y por Balbín, yo fui detrás de Arturo Frondizi cuando formó la Unión Cívica Radical Intransigente. Entonces vinieron las elecciones de 1958 y es elegido Arturo Frondizi. Y en la provincia se emergió como dirigente de primera línea el doctor Ismael Lamith. Entonces, recordemos que se había ya producido la revolución de 1955 y que el gobierno militar había anulado todas las constituciones, incluso la de la provincia de La Pampa. Y por la razón de haber ganado la UCRI también las elecciones, no solamente aquí en Realicó, sino en la provincia de La Pampa, y habiendo sido proscripto el partido peronista, cosa que no es momento de analizar en esta conversación, yo fui designado, porque reitero, no había constitución y no se había votado para las entidades de los pueblos, pero habiendo sido designado el doctor Amit, interventor en la provincia de La Pampa, se me designó a mí como intendente de Realicó. Y ahí empezó, contestando tu pregunta, y por qué mi trabajo político, digamos. Exacto. Armando, hoy estamos a tan poquitos pasos, ¿no?, de los 100 años de Realicó. De aquel Realicó del año 58 al de hoy, ¿cómo lo encontrás? ¿Qué pasa dentro tuyo, ¿no?, que ya estamos por cumplir esa fecha tan importante, ¿no?, de un pueblo centenario, que a su vez es joven comparado con otros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa delante mío? Bueno, por razones de edad, digamos así, yo no intervengo más en política, ¿no es cierto? Yo me dedico a la vida pasiva y a mi familia. Pero resulta para mí una cosa, digamos, razonable, una cosa que al mismo tiempo se encargó de superar, o sea, de que, para decirlo concretamente, en buena hora que los gobiernos municipales posteriores a mí fueron eficientes y fueron progresistas y que ayudaron a llevar a Realicó al grado de adelanto y de superación que ahora tiene. Eso resulta para mí un orgullo. Es una pregunta que dicen que no hay que hacérsela a las mujeres, pero a los hombres sí. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 80 bien cumplidos.
80 bien cumplidos, está bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Armando, así que bueno, agradecerte, felicitarte por todo lo que has hecho y bueno, que sigas así, con esa lucidez, con esas ganas y con esa emoción que en algún momento dejaste entrever. Eso lo pueden mostrar las personas de gran valía y vos sos uno de ellos. Muchas gracias por todo y permitime que este agradecimiento por ser, como vos dijiste, no sé cómo decir, el intendente jubilado más antiguo de la gestión, exacto. Bueno, estoy muy agradecido y quisiera hacerlo no solamente en nombre mío, sino por aquellas legiones de vecinos que hoy ya no están más con nosotros, pero que también tanto hicieron para llegar a este momento de progreso, de respeto también hay que decirlo, exacto, de respeto mutuo, de consideración mutua y de poder mirar a los más jovencitos con una magnífica idea de futuro. Muchas gracias.